no me gustó para nada. I can hear you being quiet, Mom. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para Spider-Man Across the Spider-Verse. Así es, como ya lo escucharon al principio del video, no me gustó esta película, sino que me encantó. De las mejores películas de lo que va del año hasta el momento, que bueno, ya después más adelante iremos hablando de otras películas que bueno, ya han salido y que claramente han cambiado mi perspectiva sobre la película del año. Claramente Spider-Man es quizá uno de los superhéroes más queridos y favoritos de todos nosotros desde la infancia hasta la fecha actual. Podremos tener 5 años o podemos tener más de 20 años y nosotros seguiremos siendo Spider-Man. Y el día de hoy ha salido y ha estado en nuestros corazones una nueva película de Spider-Man, una película animada y que está interpretada por nuestro gran amigo Miles Morales. Bien lo había dicho Guillermo del Toro, la animación es cine y es un nuevo género al que le tenemos que prestar muchísima atención porque nos van a regalar muchísimas grandes películas. Ya nos habían dado Spider-Man Into the Spider-Verse, era una película que nos había dejado un muy buen sabor de boca y quizá una de las mejores películas del 2018 de ese tiempo. Nos habían regalado una excelente animación, un excelente soundtrack y por supuesto una gran historia con unos grandes personajes. Yo creo que esta es una de las pocas películas en las que he estado y que las personas quieren saber qué es lo que va a suceder después y que definitivamente quieren más de esta película y quieren seguir deleitándose visualmente de esta obra maestra que bueno, tenemos que estar conscientes de que ha habido personas mexicanas en este proyecto y sin duda han puesto muy en alto el nombre de nuestro país, pero qué gran detalle de animación es esta película, sin duda un atractivo visual hermoso. Unos estilos de animación completamente muy locos y muy llamativos para este tipo de película. Ya nos habían retrasado bastante la película antes de su estreno, que era muy esperado, y bueno, habían dicho que tenían ciertos problemas de edición y quizá de postproducción para poder lanzarla finalmente, pero créanme que cuando salió y la vimos en cine valió completamente la espera. Unos estilos de animación bastante hermosos y bastante locos de cada uno de los Spider-Mans, porque a pesar de que estamos hablando de un personaje y que debe de vestirse quizá con los mismos colores que es azul y rojo, cada personaje y cada Spider-Man tenía algo peculiar que lo caracterizaba y que claramente en la animación y en la edición fueron bastante perfectos y que sería una gran película de animación sin una gran historia. La historia nos remonta, como ya lo sabemos, Miles Morales y nuestra querida Gwen, que bueno, han sido separados en diferentes universos porque bueno, es Spider-Man y si no sufre nuestro querido Spider-Man no lo vamos a querer. Entonces, aún debido a que cada quien está en un mundo diferente, ella busca de cierta forma querer volver a encontrar a Miles, pero claro, no todo en esta película tiene que ser fácil y menos si eres Spider-Man. Lo que quizá no entiendo mucho es que por qué clasifican estas películas como infantiles. Yo siento que este tipo de películas sí, a pesar de que es animación y a pesar de que sí es Spider-Man, tocan temas quizá un poco no tan aptos para los niños pequeños más que nada, y es que siento que los temas que son tocados como es la aceptación, como es quizá el luchar consigo mismo para saber qué es lo que quieres ser en la vida, si has hecho bien las cosas y quizá otros temas más que nada psicológicos y mentales aún las siguen poniendo para menores de edad y que las catalogan como películas infantiles, pero quizá dejando de fuera de este tema, es quizá una de las mejores historias y una narrativa tan buena que ponen en una película de superhéroes. Y bueno, es que tenemos que ver los dos lados de la moneda. Por un lado tenemos a Spider-Gwen, que está siendo perseguida por toda la policía de Nueva York porque bueno, como sabemos en la anterior película, accidentalmente pues Gwen Stacy ha matado a Peter Parker porque bueno, él era el lagarto. Obviamente inconscientemente estaba causando destrozos en la ciudad de Nueva York, pero bueno, sabemos que pues mata a Peter Parker, que como ya sabemos en la historia original, Peter Parker es y siempre será Spider-Man, pero en esta ocasión no, él ha muerto y desde ese entonces la policía de Nueva York ha estado persiguiendo y quiere saber la identidad de Spider-Woman. Sabemos que es Gwen Stacy y tenemos este lado de Gwen, que es una persona que quizá está muy alejada de la sociedad y que no se siente quizá comprendida por sus amigas, si es que se le puede llamar amigas, y prefiere estar en un ámbito de soledad y solitaria. Aún así ella vive su vida normal, pero con muchas conflictivas y con muchos pleitos con su padre.
Del otro lado tenemos a Miles Morales, que él lucha quizá con otro tipo de problema que a lo mejor muchos se sienten identificados, porque él está aprendiendo quizá a ganarse el título de ser Spider-Man, de ser quizá el portador que debe ser el de la máscara y del traje, porque está en este quizá síndrome de aceptación, porque tanto tiene que tener la complacencia hacia sus padres de ser un gran estudiante y de que tener un futuro por delante, como quizás ser de Spider-Man si él realmente se merece ser este tipo de superhéroe con esta gran responsabilidad, porque si algo caracteriza a Spider-Man es la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y eso es quizá con lo que lidia Miles Morales día a día, además de que claro, extrañar todos los días a Gwen Stacy. Regresando a la tierra de Gwen Stacy, vemos que ha llegado un misterioso y quizá un poco peculiar villano a la ciudad, que es el buitre, pero no es el buitre que todos piensan o que todos parecemos que es de esta tierra, sino que tiene una peculiaridad muy diferente, y es su estilo y es su forma de quizá de vestir y la forma en que está diseñado este buitre. Obviamente Gwen se saca de onda, pero tiene que cumplir la misión de rescatar a la ciudad y de salvarla una vez más, y ahí es donde quizá entra todo este tema del multiverso, porque sí, entran los dos primeros Spider-Mans. Y claro, entra Jessica Drew y entra Miguel O'Hara, los dos primeros Spider-Mans de otro multiverso que con la ayuda de Gwen van a poder capturar y eliminar al buitre. Y ahí es donde ella quizá ve la oportunidad de buscar a Miles en la tierra que él está, con esta ayuda de estos brazaletes que ayudan a viajar a través de los portales. Una vez pasando su portal es donde empieza quizá toda la locura de animación y toda la locura de esta historia. Yo sé que ya la gran mayoría ya la vio, entonces no hay necesidad de hablar más de la historia, sino que concentrémonos en otros temas. Pero quizá la pregunta del millón de esta película ¿es mejor esta película que la primera? Para muchos dirán que sí, y muchos internautas dicen que sí es la mejor y quizá de todos los tiempos. Pero en lo personal quizá para mí no lo es tanto. Yo disfruté más la primera porque claro, tuvimos un soundtrack espectacular que bueno, sabemos que la canción de Post Malone de Sunflower fue un hit y la estuvimos escuchando durante mucho tiempo y hasta la fecha perdura. Obviamente en esta nueva película tenemos la música y el soundtrack a cargo de Metro Boomin, que es quizá uno de los artistas y productores más grandes que existen actualmente de este género musical, pero yo siento que el impacto musical que tuvo la canción de Post Malone muchísimo más grande que la que tuvieron las canciones de Metro Boomin. No le quito el mérito a nadie porque las dos son grandes canciones y son grandes soundtrack de ambas películas, pero a mí más me cautivó la de la primera película. Y quizá el único gran fallo, o es muy mínimo, es quizá el guión de esta nueva película, porque como sabemos, al hablar de multiverso estamos hablando de varias historias, y quizá este revoltijadero y metida de todas las historias de todos los Spider-Man quizá no llegan a un fin o a un punto que es el central, porque nos presentan a muchísimos Spider-Man, nos presentan una infinidad de Spider-Mans, pero que nos muestran un poquito de cada una de sus historias, no como tal, porque yo siento que el guión de la primera película fue muchísimo más centrado y tuvo un tema central y tuvo una trama más centrificada en lo que era. Y yo siento que lo que la hizo una gran película es quizá que escucharon muchísimo a los fans. Si se dieron cuenta, vimos muchas referencias a los memes que hacemos, vimos muchas referencias a fans que han hecho fanarts, que han hecho los memes, que han quizá conectado a Spider-Man con otras personas, con otros personajes, e incluso vemos a jugadores, y eso es lo que más hizo única a esta película, que yo siento que hicieron a los fans parte de, haciéndoles caso en muchas cosas que nosotros hemos creado y que le hemos dado quizá una historia y un trasfondo a Spider-Man. En general todo es perfecto en esta película, pero quizá su único pequeño tropiezo es la historia y es el guión de la película, porque no aterrizan una sola, sino que nos tratan de dar las diferentes variantes y quizá ninguna termina de aterrizar. Y quizá también por eso es que tendremos la segunda parte. Muchos quedamos en el cine expectantes con ganas de saber qué va a pasar después. Tenemos que terminar esta historia, dónde nos quedamos, y nos las van a dar dentro de unos años, porque claro, con este parón no sabemos hasta cuándo tendremos la nueva película. Y ahora sí, hablemos quizá de su polémica más grande hablando de Latinoamérica.
el doblaje. El doblaje de estos Star Talents no tiene quizá... Fue muy odiada en su tiempo y quizá fue muy criticada porque no muchos querían que estos colegas dieran su voz a ciertos Spider-Mans. Tenemos que tener el marketing y tenemos que tener la audiencia suficiente para que esta película sea rentable. No de en balde hemos gastado $100 millones, se vieron reflejados en las ganancias. Han ganado más de $600 millones. La inversión ya está recuperada. Esta película ya es rentable. Y tanto las voces originales de la película como los doblajes en Latinoamérica fueron parte esencial para que esto se lograra. Obviamente ustedes ya conocen mi opinión acerca de las películas dobladas. Yo en lo personal siempre voy a ver la película en su idioma original, sea inglés, sea francés, sea alemán, sea cualquier idioma. Para mí siempre va a tener la esencia y siempre va a ser mejor verla en su idioma original. Si de plano dices que la película es bastante buena y es bastante perfecta para poder aventártela en el idioma doblado, es muy opcional, pero para mí en lo personal siempre va a ser mejor verla en el idioma original. Y créanme que sí hay muchísima diferencia y quizá las voces de los personajes del idioma original es lo que le da la personalidad al personaje y no se siente quizá con la misma intensidad o que quieran transmitir la misma emoción con los personajes de doblaje. Pero ya para concluir, estamos quizá ante un gran potencial de película para que gane en los Oscars del próximo año a mejor película. De eso no tengamos la menor duda. Ella va a ser candidata a ganar, pero tenemos muchísimas películas por delante por ver. Esta película es quizá una de las mejores del año, candidata, y que veremos quizá en más de una nominación. Y es por eso que Spider-Man Across the Spider-Verse yo le voy a dar un 9.5 de 10. Pero como siempre ya lo saben, esa es mi opinión y ahora es su turno. Yo quiero que me expliquen por qué esta película les encantó y por qué para algunos es la mejor película del año. Si ya saben que los estaré leyendo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con todos sus amigos para que sigamos creciendo esta pequeña comunidad. Mi nombre es Saúl, esto fue un boleto para y yo los ando viendo la siguiente semana con un nuevo video. ¡Adiós!